Three, two, one. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenido a Accelerate. El invitado de hoy es Bogdan Joric, CEO de MyCloudDoor Colombia, ex IBM y ex CIO de la Bolsa de Valores de Colombia. Bienvenidos, Bogdan, y muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar hoy con nosotros. Hola Fabián, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Sí, Bogdan, nosotros ya nos conocemos hace muchos años, pero cuéntanos un poco a nuestra audiencia quién es Bogdan y qué es MyCloudDoor. Bueno, empecemos por quién es Bogdan. Pues mira, yo ahora llevo 12 años en Colombia. Mi nombre es también un poquito peculiar porque, bueno, vengo de un país de Europa que se llamaba Yugoslavia en su momento, ahora se llama Serbia. Ahí estudié la ingeniería informática, me gradué, me fui a hacer un posgrado en España. Ahí trabajé 17 años en varias empresas, las cuales tal vez de más destacan, pues la que se llama Entity Data, esto se llamó Everest también, ahí pasé como unos 7, 8 años. Y luego en IBM España estuve trabajando varios años hasta que se abrió una oportunidad pues, para llegar a Colombia a través de IBM. Llegué a Colombia hace 12 años para asumir un puesto de líder de arquitectura y de soluciones para la banca y también CTO de IBM Colombia. Ahí estuve 3 años y ahí por el año 2015, hace 10 años, pues pasé a la bolsa de valores, como lo comentaste, como vicepresidente de tecnología, CIO, la bolsa de valores. Luego se juntó también con eso de Ceval, el depósito centralizado de valores. Estuve 8 años vinculado con la bolsa, pues haciendo muchos proyectos de los cuales vamos a hablar, pues, encargado de la tecnología, de todo el ciclo de desarrollo y de la operación y del gobierno y de la ciberseguridad. Entonces, bueno, he estado como en todos los campos, en todas las canchas de la tecnología de la información. Y ahora desde hace un año y medio, bueno, menos realmente, un año y 4 meses en MyCloudDoor Colombia, que es una empresa que, como su nombre dice, bueno, especializada en soluciones y servicios para la nube públicas. Y desde hace, bueno, pues estos son los últimos años, bueno, y especialmente ahora con el auge de la inteligencia artificial, pues tenemos muchas soluciones de la inteligencia artificial y bueno, lo que comprende eso también como plataforma, ingeniería de datos, para tener ese datos, ese material necesario para ese tipo de soluciones. Entonces, en breve, pues Bogdan Joric es un profesional de tecnología, gerente, alguien con mucho recorrido en esto, ¿no? Y que he estado, digamos, en todos los ámbitos, además, pues he estado en la entrega de soluciones, he estado en la venta de soluciones y también, pues, he estado como cliente de las soluciones de tecnología y líder de tecnología. Entonces, bueno, yo creo que esa charla va a ser interesante. Pues, Bogdan, es un honor de tenerte acá. Estoy la verdad contento de tener contigo aquí un experto, un super experto en tecnología y de tantos diferentes frentes, digamos. Y últimamente lo que se escucha en todos lados es inteligencia artificial. Y yo entiendo que las soluciones que tú ahora trabajas son de la nube. Mm, ¿Por qué o cómo crees que la nube puede marcar la diferencia en la hora de implementar la IA o usar la IA? Pues la nube, ya conocemos ese concepto, ya creo que tiene más de 10 años y sí, por ahí más de 10 años, ¿no? Conocimos la nube como una manera bueno, de entregar la capacidad de cómputo, la capacidad de almacenamiento, bueno, de networking, todo lo que se necesita para poder ejecutar las aplicaciones para el negocio. Y la nube pública, pues, como que ha progresado muchísimo en estos años, ¿no? Y la adopción ha sido grande, aunque todavía, bueno, estuve el viernes
en un evento de uno de los proveedores muy grandes y realmente dice que la adopción de nube es, o sea, todavía hay muchísima computación que lo que tenemos hoy en día, lo que llamamos on-premise. Entonces, mientras hay un gran auge y sigue habiendo de usar esa tecnología en las nubes públicas, pues también seguimos teniendo mucha computación on-premise. La nube, pues como la conocemos, lo que llamamos public cloud, ¿no? Donde pues realmente no sabemos en qué máquina están nuestros datos, ¿no? ni dónde se ejecutan, ni en qué procesadores se ejecutan nuestros. Bueno, sabemos la región, sabemos un poquito más, pero realmente lo que nos interesa es que sea disponible, que cumpla todos los requerimientos no funcionales que necesitamos para nuestros datos y nuestras aplicaciones. Y necesitamos que sea costo eficiente. Y ahí es donde MyCloud pues nace, realmente también hace unos 10 años, con un propósito pues de llevar las aplicaciones de SAP a la nube. Era una oportunidad, una ventana de oportunidad que sigue siendo abierta, ¿no? Y hay muchas organizaciones que lo siguen haciendo. Y luego, pues MyCloud se expande a todo tipo de soluciones, o sea, todo tipo de aplicaciones que se migran a la nube. Luego podemos entrar en más detalles de cómo se hace esto, cuáles son las premisas, en mi experiencia personal de la migración a la nube, pues hay algunas promesas que uno quiere cumplir. Eso es de tener el time to market, ¿no? Entonces dice, bueno, en lugar de yo tener que adquirir la infraestructura, desplegarla, conectarla, probarla, pues ahí está disponible instantáneamente, prácticamente. Mientras paso la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces ya tengo la infraestructura, la tengo que configurar, obviamente desplegar, bueno, asegurar, pero bueno, hay un tiempo que se ahorra uno, ¿no? Y sobre todo, pues cuando ya tiene desplegado, pues landing zone y todo esto, pues entonces hay una velocidad importante que se cobra. Otra premisa del cumplimiento de la promesa a la nube es pues acceso a las nuevas tecnologías, de eso lo vamos a hablar, inteligencia artificial, estandarizaciones de arquitecturas y también hay una promesa también de costo-eficiencia. Esta es, en mi experiencia, la última que se cumple, ¿no? Que a veces uno, sí es cierto, a veces no se ve tanto ahorro y a veces ¿por qué? Porque no sabemos usar la nube porque nos cuesta y es porque usamos las mismas arquitecturas que usamos on-premise y en la nube no suelen ser costo eficiente o porque no tenemos tal vez la gobierno y la cultura y los hábitos, ¿no? Por ejemplo, apagar las cosas que no se necesitan, hacer el right sizing dependiendo de la demanda, cosas que pues on-premise no hace falta porque, bueno, pues lo tenemos, lo hemos comprado y lo tenemos que amortizar en un tiempo pues dado, ¿no? De 3, 5 años, ¿no? Y en la nube es pago por uso, es como la luz, ¿no? Entonces, cuando la tengo encendida, pues me va facturando, ¿no? Mm. No quiero que me facture, si no estoy en la habitación, tengo que apagar la luz. Es algo que, bueno, pues las organizaciones han venido aprendiendo y de hecho, pues hay toda una práctica, ¿no? Alrededor de eso que se llama FinOps, que seguro que nuestros oyentes lo habrán oído, ¿no? Hay una fundación dentro de la fundación de Linux Foundation, ¿no? Que se llama FinOps Foundation, pues que en la cual cualquiera puede hacerse miembro, empezar a hacer sus cursos y aprender lo que hace la comunidad, ¿no? O sea, uno se puede vincular a esa comunidad y aprender muchas cosas. Hay mucha experiencia en eso y las organizaciones pues están en distintos puntos de recorrido de este camino. Entonces, eso es lo que hacemos en MyCloud, de ayudar a las empresas para que realmente cosechen esos beneficios de ir a la nube. Entonces, eso Mm. es la velocidad, ¿no? De disponibilidad, de acceso a nuevas tecnologías, de las arquitecturas idóneas y costo-eficiencia, obviamente. Y luego, después de eso, pues ayudamos a las empresas a, a poder desplegar sus capacidades de inteligencia artificial y vincular esa capacidad, o sea, esos modelos que existen ya en la nube, pues vincularlos e integrarlos con los datos corporativos, datos digamos, empresariales que pueden provenir de cualquier fuente. No sé si paro aquí, sí, un poquito para que
para que sigamos conversando, ¿no? Pues hay como una, digamos, repasamos un poco inteligencia artificial, tuvimos ahora un nuevo gran boom gracias a ChatGPT básicamente, o un Large Language Model, pero no es el único, ¿no? Entonces, sí, ChatGPT obviamente es algo en la nube, pero hace poquito salió DeepSeek de China y eso puedes descargar y operarlo local, y de hecho muchos dicen eso es una ventaja. Entonces, Mm. como lo que quería entender es, bueno, la nube tiene muchas ventajas. Pero aquí dicen básicamente lo contrario, pues es mejor descargarlo, y claro, hay argumentos para un lado u otro, pero ¿cómo crees que para una empresa que quiere implementar inteligencia artificial, cómo la nube hace la diferencia? Digamos, que es mejor hacerlo en la nube, da igual, o cómo lo ves? ¿Cómo ves la nube? ¿Es como un enabler o un, sí, como algo positivo, digamos, para implementar la IA? Pues yo no voy a ser como, no, digamos, eh, rotundo, ¿no? De decir que solamente en la nube, y aunque la empresa que estoy representando y liderando se llama MyCloudor, ¿no? O sea, el mundo es híbrido y lo va a seguir siendo, ¿no? Por muchos años, ¿no? Entonces ya creo que cada uno debe de decidir qué es lo que le conviene. Opciones hay. Es cierto que hoy en día tenemos modelos, ¿no? Que podemos ejecutar incluso en nuestro laptop, ¿no? En nuestro portátil, ¿no? Que son pues ocupan, ¿no? 8 gigas de RAM y bueno, casi todos tenemos un laptop de 16 o 32, ¿no? Ahora, hay modelos de DeepSeek, esto que tienen hasta 400 gigas. Entonces, bueno, uno puede configurar un servidor con 1 tera de RAM y lo ejecuta. Sí, eso es cierto. Yo creo que cada uno tiene que, ahí es donde realmente pues viene en cuenta, ¿no? La experiencia, la experticia, ¿no? De saber cómo lo necesitamos, con quién lo va a integrar, porque bueno, pues, simplemente desplegar un modelo de DeepSeek o de ChatGPT, pues sí, está bien, pero realmente para las soluciones empresariales yo lo tengo que integrar con mi data, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi Mm. data? Si está on-premise, si está en la nube y ya, si tengo un data lake ya en la nube, pues puede tener sentido. O sea, estoy diciendo que al- haciendo una comparativa donde pues supongo que la privacidad y la seguridad de los datos, pues al igual, ¿no? Está por on-premise, ¿no? Donde yo me tengo que ocupar también hay una ventaja en la nube que hay una parte de las capacidades de privacidad, de ciberseguridad que te proporciona la propia nube. Entonces hay que tener esto en cuenta. Eh, como digo, uno tiene que evaluar, tiene que ver en el futuro cómo va a crecer esta solución, qué más va a ir integrando en el tiempo. También es cierto que probablemente los modelos más nuevos se van a desplegar primero en la nube, ¿no? Y luego Mm. llegarán a on-premise. Entonces hay que evaluar también que ese tiempo entre que yo pues llego, despliego, actualizo mis modelos, los entreno también, si los quiero entrenar también. Entonces hay una serie de parámetros que cada uno tiene que decidir para ver cuál es la solución para él, la óptima, ¿no? Entonces, pero sí, Mm. sí es cierto que existen las posibilidades hoy en día de trabajar la inteligencia artificial y estamos hablando lo que dices, LLM, la generativa, ¿no? Hoy en día está disponible. Hay que ver si las soluciones, por ejemplo, si yo estoy desarrollando una aplicación para celular, o sea, móvil, pues si me interesa, si la solución va a ser usada en unas condiciones de buena conectividad con la nube, pues a lo mejor me interesa la nube. Es una solución que se va a llevar, ¿no? Al campo, ¿no? Donde puede haber fallo de internet, pues también tiene sentido desplegar esos modelos en local. Hoy en día las oportunidades son muchísimas, entonces yo creo que uno tiene que ver cómo estar actualizado, tener buen talento, buenos arquitectos, entender bien cuáles son las necesidades del negocio hoy en día, cómo se van a evolucionar en el futuro y según ello desarrollar las arquitecturas y las soluciones, ¿no? Que pueden ser, Yo, pues son premis, híbridas o en la nube, Tú 100%. dijiste ahora algo que quiero regresar a eso. Tú dijiste, ¿dónde está mi data? Y eso me acuerda de una conversación que he tenido hace poquito con unos líderes de inteligencia artificial en Pharma. Y, y
la parte interesante es hoy en día, la verdad, todo el mundo habla de la IA y si tu producto no tiene IA, básicamente no sirve. Entonces, cuando hablé con él y miramos qué podemos hacer en Pharma acerca con IA, llegamos a un problema muy clave que es mucho atrás, que en Pharma y creo que en otros lados también hay muchas empresas em, que tienen sus datos en un montón de diferentes fuentes, en Excel, en bases de datos diferentes, en la nube, offline, en muchos lados. No son unificados, no están en el mismo sitio y no tienen la misma estructura. Y lo que pasa es, si esa es mi situación, no puedo hacer mucho con la IA. La IA necesita datos. No tengo datos, no puedo hacer mucho. De pronto hablamos un momentico de eso, dijiste Data Lake, para los oyentes que no saben qué es, una definición súper sencilla, es como donde tengo todos mis datos juntos, como en un lago de datos. Y qué podemos hacer con la nube para unificar datos, para de pronto hacer o volvernos listos para en el futuro implementar la IA. Sí, sí, de acuerdo. La inteligencia artificial generativa, pues, obviamente cobra valor las soluciones empresariales de inteligencia artificial que bueno, digamos, solamente como para dar un pequeño como background de la conversación. Bueno, yo creo que sí todos sabemos que es inteligencia artificial generativa, ¿no? Hoy en día, o también la llaman LLM, modelos de lenguaje amplios, que son unas redes neuronales avanzadas, ¿no? Que al final aprenden a, después de mucho entrenamiento y mucho inversión, ¿no? En la que han hecho esas compañías como OpenAI, ¿no? Google, etcétera, ¿no? Pues aprenden a hablar, ¿no? Prácticamente, ¿no? A generar texto, pero también hoy en día imágenes, ¿no? Incluso videos, ¿no? Entonces, y lo hacen con realmente una red neuronal que aprende y son miles de millones, ¿no? Centenares de miles de millones de parámetros que ya incorporan para saber, para predecir cuál es la siguiente palabra, ¿no? Si se trata de texto, ¿no? En las soluciones iniciales que hemos visto mucho, bueno, pues son asistentes virtuales, asistentes inteligentes, ¿no? Donde yo, pues al estilo de ChatGPT, ¿no? Le pregunto una cosa, le hago prompt y la inteligencia artificial me responde de una manera que me parece inteligente, coherente, ¿no? Sobre mi pregunta y en las soluciones empresariales, pues el ingrediente importante es que incorpore yo mis datos, ¿no? Entonces, mis datos de ventas, mis datos de interacciones con los clientes, mis datos, no sé, cualquier tipo de datos empresariales puede servir. Que se puede ser data estructurada en las bases de datos. Yo puedo hablarme con mis columnas, ¿no? Entonces yo puedo decirle un prompt y lo que va a hacer el modelo de lenguaje lo va a traducir en una query, en una consulta SQL y me va a traer datos. Ahora yo tengo que explicar qué significan las columnas en la base de datos y todo eso para que la respuesta sea coherente, ¿no? Que responda a lo que yo le he preguntado. Y luego, pues también lo puedo incorporar, lo puedo integrar con datos no estructurados, con textos, con documentos, bueno, por ejemplo, explicar jurídicos, ¿no? Lo que sea, ¿no? Documentos de gobierno, corporativo, manuales, procedimientos, todo esto yo me puedo hablar, ¿no? Eh, entonces eh, la pregunta tuya era, perdón, con todo eso, se me fue. Pues llegamos como a la base de tener una IA, son datos, como para que la IA agrega valor y las empresas tienen los datos en muchos diferentes lados y diferentes estructuras y como la pregunta es cómo Sí, la nube me puede ayudar de unificarlo o de alistarme para la IA, básicamente. sí, de acuerdo. O sea, hay un trabajo obviamente previo, entonces cuando quiero integrar la inteligencia artificial generativa con mis datos, entonces, ¿dónde están mis datos, no? Y están, si están bien, si están bien estructurados, organizados. Si el data no estructurada también puede ser el texto, pero cómo, o sea, si tiene la calidad que me interesa, ¿no? Obviamente ahí tenemos que, bueno, tenemos que hablar de otro tema también que existe, que hay una cosa que se llama la alucinación de la inteligencia artificial, que a veces la inteligencia artificial
responde con un convencimiento total de que está diciendo verdad y no es verdad, ¿no? Está inventando datos, ¿no? Entonces, y eso es una cosa que conocemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, hay que tener como digamos, un marco de adopción de inteligencia artificial, y es algo que hacemos en MyCloudOR. Nosotros, pues, tenemos un modelo de gobierno de inteligencia artificial. Hoy en día existen estas cosas que se llaman, bueno, existe para Machine Learning, existe MLOps, hoy en día existe LLMOps, ¿no? O incluso GenAIOps, ¿no? Es digamos, un marco de trabajo, un framework, ¿no? De implementación, o sea, de adopción e implementación de la inteligencia artificial, que también pues tiene un modelo de gobernanza, tiene que imponer unas arquitecturas de referencia que, que nosotros pues recomendamos hoy en día y están en evolución, hay distintas arquitecturas. También pues cómo desplegar las capacidades, como todos los modelos de gobierno pues incorporan tecnología, pero también incorporan procesos y las personas. Entonces, ¿cuáles son los procesos que tengo que poner alrededor de mi tecnología de inteligencia artificial? ¿Cuáles son las personas? ¿Qué capacidades tienen que tener? ¿Qué capacitaciones tienen que recibir? Entonces, cómo yo hago la definición? Porque hoy en día sabemos que en muchas organizaciones, pues todo el mundo quiere hacer. Pues todas las líneas de negocio dicen, bueno, pues yo quiero hacer algo en la inteligencia artificial, o me han pedido o me lo han puesto en los objetivos, o quiero ser innovador, o quiero hacer ruido, lo que sea. Pero bueno, cuando hablamos de todo tipo de conversaciones, dicen, pues los de tecnología, por ejemplo, dicen, bueno, me están abrumando desde negocio y desde todas las áreas de la compañía que quieren hacer algo con la inteligencia artificial. La jurídica quiere hacer algo, la financiera quiere hacer algo, o la línea de negocio, ventas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas definiciones de los casos, ¿no? ¿Cuál es el valor del negocio? ¿Cómo uno puede también evaluar que, pues, podemos hacer experimentos, pruebas de concepto, van a funcionar, pero cómo realmente se genera un valor para el negocio? Luego también hay que incorporar, como lo que comenté, el modelo de gobernanza, ¿no? ¿Cuál es la estructura de toma de decisiones, de cumplimiento, ¿no? De cómo hago yo la automatización de las operaciones, ¿no? De cómo monitoreo, ¿no? Cómo encuentro si las respuestas que se están dando son correctas o no, ¿no? Y las arquitecturas de referencia. Entonces, y después de eso hay todo un ciclo de vida con las soluciones que yo creo que algo que te suena mucho a ti, pues se implementa con el modelo de agilismo, con el modelo de Scrum, donde se trabaja en iteraciones con la inteligencia artificial y ver como que cada iteración está cumpliendo con el valor propuesto para el negocio. ¿Qué es importante? Que cuando evaluamos un caso de negocio, es como hay unos parámetros que hay que tener en cuenta. Primero, sabemos que existe la alucinación, ¿no? La inteligencia artificial generativa nos puede producir salidas, o sea, respuestas que pueden ser inciertas, pueden ser incorrectas, ¿no? Entonces, lo que recomendamos que la inteligencia artificial se implemente como unos casos de uso donde hay una tolerancia al riesgo, tolerancia al error, al menos al inicio, ¿no? Entonces, pues, que si las respuestas que me dan, pues no son de operación crítica, ¿no? De la organización, ¿no? O de la reputación, etcétera, ¿no? Otra cosa que hacen las organizaciones es en la primera fase de adopción de la inteligencia, que esas respuestas sean revisadas por los humanos. Entonces hay un periodo de prueba donde, bueno, pues obviamente las posibilidades de las preguntas de los prompts son infinitas, pero bueno, uno puede poner un tiempo, hacer un conjunto de prompts de prueba y ver las respuestas que se están dando, si están correctas, no son correctas y bueno, ir corrigiendo. Y también como lo que podamos ver, poner unos disclaimers, ¿no? Para los usuarios que dice, pues, como lo hace hoy en día, no sé, el Copilot de Microsoft o cualquier inteligencia artificial, dice, te advierto que las respuestas pueden ser incorrectas, ¿no? Verifícalo antes de ponerte, o sea, ten en cuenta eso es como un disclaimer, ¿no? Entonces,
Entonces, para repetir, o sea, unos casos de uso que pueden tener cierta tolerancia al riesgo, al error, ¿no? Que vamos a ir solucionando, incorporando una revisión humana durante un tiempo o, bueno, lo que decidamos. Casos de uso deberían ser intensivos en datos, sobre todo este texto, código. Entonces, eso es algo importante y la calidad de esa data debe ser buena. Y por último, pues, o al principio, ¿no? Pues tenemos que crear soluciones que tengan valor al negocio. Eso es como el marco de adopción que nosotros recomendamos, ¿no? Pero, ¿cómo hace la nube aquí la diferencia? Entonces, si quiero unificar mis datos y crear un data lake, ¿para qué necesito la nube? Pues la nube viene siendo, en muchas organizaciones se han creado estos lagos de datos, data lakes, como las tecnologías que han ido surgiendo en la última década, ¿no? Como unas, digamos, tecnologías donde yo puedo eh, relacionar datos de distintas fuentes. Entonces, por ejemplo, pues quiero dar datos de mis pedidos, ¿no? Más los ventas, más incorporar, no sé, datos de producción de mis líneas de ensamblaje, ¿no? Entonces, donde yo puedo tener una, o sea, esto viene como dentro de, ¿recuerdas el concepto del que veníamos, llevamos como más de 10 años hablando de una cosa que se llama Big Data, ¿no? Entonces, hablamos de la explosión de los datos, ¿no? Entonces, había unas curvas exponenciales que decían que el 90% de los datos se han creado en los últimos 2 años, ¿no? En las organizaciones, ¿no? Entonces, sí, y bueno, podemos pensar solamente el Big Data que pueden tener organizaciones como Google, ¿no? O estas que nos siguen en las redes sociales, que cada clic que hagamos, cada punto que nos movemos, lo capturan y lo guardan. Entonces, hay organizaciones que ya están hablando, pues que están pasando de terabytes a petabytes de la información, ¿no? Entonces, y las organizaciones han venido reconociendo el valor de los datos para explorar, ¿no? Para obtener la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, en el sector financiero, pues entender el comportamiento de mis clientes, ¿no? Entonces, bueno, si yo soy un banco y estoy grabando todas las transacciones y todos los movimientos y las interacciones por todos los canales, ¿no? Entonces, yo quiero relacionar todo esto. Entonces, a lo mejor pues tengo, no sé, mi centro de atención al cliente está en los datos. Entonces, mis datos transaccionales. Yo quiero relacionar todo esto. ¿Dónde lo relaciono? Pues para eso se han desarrollado esas tecnologías de Data Lake, de Big Data. Eh, pues bueno, las empresas de tecnología han invitado a muchas de esas organizaciones de llevar esos datos de manera segura, a la nube. Entonces, ahí es donde la importancia, pues es como, digamos, el depósito de gasolina, el tanque de gasolina para nuestra inteligencia artificial, que sería el motor. Entonces, aunque el tanque de gasolina solo echamos gasolina, digamos, pero realmente, o sea, tal vez la analogía no es la correcta, pero cuanta más data tenemos, y lago de datos, digamos, puede ser un nombre de tecnología, puede ser un nombre conceptual donde yo puedo relacionar datos de distintas fuentes de mi organización, transaccionales, operacionales. Lo que me interesa, incluso datos de, digamos, más como administrativos, y todo esto lo puedo relacionar para poder explotar y encontrar pues tanto soluciones para mis clientes, innovar en productos. Innovación en productos obviamente pues debería llevar a mayor pues fidelidad de mis clientes o mayores ingresos. Entonces las organizaciones de todo tipo de industrias se han dado cuenta del valor de los datos para sus negocios. Entonces, ¿por qué es importante la nube? Porque tenemos muchas veces esos datos en la nube. La nube nos da esas tecnologías para integrar los datos de una manera sencilla. Nos da posibilidad de crecer porque realmente eso está teniendo un boom. Entonces yo compro servidores y discos y los pongo en mi data. Entonces, bueno, resulta que ya me he quedado corto, entonces necesito más. Entonces esa flexibilidad de la nube de crecer incluso o de crecer pues ha invitado a muchas organizaciones a llevar sus datos y crear data lakes en la nube. Y ahí es donde nos organiza la nube. Aparte de que pues esas herramientas vienen
con muchas capacidades adicionales de integrar, de limpiar los datos, de presentarlos, ¿no? Y entonces esa es la facilidad, ¿no? Digamos, comodidad y facilidad que nos presenta la nube para usar esos datos para la inteligencia artificial. De hecho, un dato curioso para los oyentes, el Bogdan dice que eso está creciendo exponencialmente y me imagino muchos conocen Amazon como la tienda en línea, pero uno de los negocios más grandes de Amazon es AWS, el servicio de la nube de Amazon. Y Bogdan, una pregunta, ¿tú puedes de pronto contarnos unos ejemplos donde tú viste que la nube y la inteligencia artificial usando estos datos ha creado como un tremendo resultado positivo en un negocio? Bueno, tremendo. Bueno, tengo algunos ejemplos. Yo creo que las organizaciones hoy en día, pues, lo que estoy yo viendo, y a lo mejor vamos a encontrar algo conversando ahora, digamos, algo que digamos que haya cambiado una organización de ser otra cosa, pues no sé si se me va a ocurrir. Lo que estamos viendo es y que las organizaciones, y lo que digo, estamos hablando con instituciones financieras, con las organizaciones en el sector de energía, con la industria real, ¿no? Con organizaciones incluso, digamos, de administración pública, muchos quieren experimentar. Entonces, normalmente dicen, a mí me gustaría tener una inteligencia artificial para mis procesos internos, porque dice, porque mis procesos internos están, bueno, por ahí desperdigados en unos documentos, en un SharePoint y la gente, bueno, no lo encuentra, no sabe encontrarle, no sé, le da pereza buscar, no es cómodo, ¿no? Entonces, yo creo que puedo hacerla, o sea, mejorar mi productividad, porque si conecto una inteligencia artificial con esos procesos y la gente lo puede consultar, incluso con la parte gráfica, con los diagramas de los procesos, pues yo voy a aumentar la productividad de mi gente. Eso es un proyecto en ideación, ¿no? Mm. Otro era para mí, fuerzas de ventas, para que vendan más. A mí me gustaría conectar una inteligencia artificial con datos históricos de mis ventas que es una base de datos relacional prácticamente, pero yo puedo preguntar, ¿en qué ciudad, qué producto se vendió más? O sea, o por ejemplo, o qué tipo de productos ha representado el 60% de mis ventas en los últimos 3 meses, ¿no? Y cosas estas que normalmente uno podría hacer a la clásica con un data warehouse, hacer las queries, ¿no? Y hacer los reportes. Pero hoy en día uno puede dejar esto a los clientes y con el lenguaje natural pueden crear sus propias queries, ¿no? Hemos comprobado que las queries que genera el LLM cuando se le enseña son muy buenas y son complejas. Mm. O sea, Mm. incluso se necesita un ingeniero SQL para crearlas. Entonces, y son buenas y al instantáneo. Entonces, si no tienen que decir, oye, yo necesito una nueva gráfica aquí, un nuevo campo aquí, que me lo reportes. Entonces, hay una velocidad de entender lo que está pasando que, que antes no había. Entonces, yo creo que los clientes están o sea, o sea, están encontrando esa velocidad que les lleva a tomar las decisiones mucho más rápido. Eso es algo que estamos viendo. Yo mientras sigamos hablando, yo voy a pensar en algún caso más, porque los tenemos varios y no sé, alguno por el campo por ejemplo, hay una organización que dice, bueno, yo quiero hablarme con los riesgos de los proyectos, ¿no? Entonces es una organización grande que está ejecutando, bueno, centenares, miles de proyectos a la vez, ¿no? Y todo esto están en distintos repositorios donde, entonces, pero yo digo, pero realmente cuál es mi exposición al riesgo, ¿no? Porque es una organización que tiene campo, tiene operación de tecnología, entonces, ¿cuánto están en riesgo mis operaciones, la inversión, ¿no? Porque son muchos proyectos exploratorios que al final, pues si no tienen retorno, pues obviamente conllevan un riesgo y pérdida, ¿no? De la inversión.
Hay muchos, hay una organización que dice, yo estoy en el mundo de, de, de educación primaria, secundaria, incluso terciaria, ¿no? Y quisiera crear una inteligencia artificial para mis clientes, para mis estudiantes, ¿no? Digamos, para mis clientes estudiantes que puedan estudiar cualquier materia, ¿no? De estos programas que ya están determinados y también, por ejemplo, en inglés, ¿no? Es que reconocen ahora la importancia. Entonces, hay muchos casos interesantes y yo creo que la transformación al final no es pues, boom, ¿no? Yo creo que eso es algo que está ocurriendo, ¿no? Día tras día y no sé, también podemos pensar nosotros como usuarios de si has encontrado que alguna de los servicios que tú usas se haya transformado drásticamente con la IA, ¿no? Yo creo que hay algunas organizaciones, porque, por ejemplo, lo de atención al cliente, pues todavía nos encontramos con las organizaciones donde dices, bueno, yo tengo un chat, pero dice, uno es Sí, dos, el chatbot, sí. chatbots, pero esto De- sea de uno, dos, tres, cuatro, y te pone tres, dame tu nombre, y tú dices, no, no, yo no quiero. regresa Ah, al pero inicio. te llamas no quiero, ¿no? Sí, sí, Entonces hay creo que esa es organizaciones. una... Sí. Dale, dale. Entonces, eso creo que sí ya es un cambio grande. Entonces, Pablo, los chatbots existen hace rato, ¿no? Creo que todos lo conocemos. O también el menú en el teléfono, presiona uno, presiona dos, presiona 17, pues Sí, uno ya después regresa al menú inicial. sí. Y lo bueno de la IA generativa es que no tiene que ser estructurado. Entonces, ya no tienes que antes programar un chatbot todos los diferentes caminos, sino la IA se encarga de llevar pues, el cliente. Y de hecho, lo que me parece interesante también, algo que tú dijiste hace poquito, es lo que hace esta IA generativa es que lo pone al alcance de todos. Y de nuevo, la IA no es nueva, ¿no? Eso sabemos todos. Digamos, ChatGPT no es la primera IA. Tenemos IA hace rato, desde los años 50 estamos hablando de eso. Y nosotros hicimos un evento aquí donde hablamos, eso fue antes de ChatGPT, de un caso de Target. Target, el supermercado de Estados Unidos. Entonces, Ajá. basaron los datos que ellos tenían de sus clientes, su algoritmo fue capaz de predecir si una mujer está embarazada o no, incluyendo la mujer. Muchas veces no sabía que está embarazada, basaron los comportamientos y compras que mostraban en el supermercado. Entonces, eso es la IA capaz de hacer eso y mucho más. Pero en esos momentos, para eso necesitabas un desarrollador de software, un ingeniero muy bueno, varios, para llegar a esto. Y lo que Sí. tú dijiste es cierto, ahora la IA generativa pone esto al alcance de todos. Yo puedo hablar con la IA y la IA me genera el código, me genera la solución. Ahora creo que ChatGPT lanzó el Operator, que es un agente que puede usar tu computadora, básicamente. Entonces le puedes decir, búscame el mejor restaurante en Bogotá y hazme una reserva el viernes a las 8 p.m. para 2 personas. Sí, y entonces lo que yo veo es, lo que causa eso es ahora casi cualquier persona es capaz de usarla y si más o menos la usa bien, puede acelerar significativamente su resultado. Puede ser mucho más eficiente. Eso es lo que yo veo espectacular en esa nueva ola de la IA. Sí, por ejemplo, bueno, uno, ¿no? El de Google, ¿no? Tienes el Gemini. Entonces, si tú tienes una suscripción, no sé cuál, pero no, puedes crear una cosa que se llaman gems, ¿no? Entonces, puedes subir a la nube, al Drive de Google, unos documentos. Creo que permite hasta 10 documentos, pero puedes subir presentaciones, hojas, o sea, hojas de cálculo y te puedes hablar con estos datos. O sea, realmente puedes crear una solución de integrar un LLM, que es el de Gemini, con tus propios datos. Y entonces dices, bueno, pues no sé, cualquier cosa que, no sé, si le subes las tablas no sé, por ejemplo, de correr, ¿no? Entonces después analizar cómo has corrido y cómo han sido tus tiempos y pulsaciones y lo que sea, ¿no? Por ejemplo, para poner algún hobby, ¿no? Que no tenga que ver tanto con el negocio, pero puedes subir datos cualquiera y hablarte con ellos. Entonces, es algo que
pues digamos, a mucha menor escala, pero, y bueno, tú no tienes mucho ahí posibilidad de afinar el modelo, porque bueno, cuando ya haces una solución empresarial, pues tienes muchos parámetros que puedes decir y cómo va a hablar data y cómo se va a presentar y cómo va a entender y bueno, puedes censurar obviamente ciertos comportamientos y respuestas, ¿no? Que no quieres que se den, entonces todo eso lo puedes configurar. Eh, eh, es cierto lo que tú dices, ¿no? Y también lo que decías, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos viniendo de una, del mundo de chatbots, ¿no? Ahora, como que no, ya no digamos tanto chatbots, pues se han realmente convertido en asistentes inteligentes, ¿no? Porque realmente tienen como una inteligencia artificial que está soportando la conversación, pero el mundo está yendo, y entonces todo esto nos están diciendo las organizaciones de tecnología, o sea, compañías líderes de tecnología, ¿no? Dicen que el mundo ya está yendo hacia los agentes, ¿no? Y agente, pues ya sabemos, viene del verbo, ¿no? De hacer, ¿no? Entonces pues, van a ser inteligencias artificiales que no solamente que las vamos a consultar y que nos digan una respuesta inteligente, sino realmente pueden obrar, pueden ejecutar tareas, entonces van a ser unos, digamos, empleados de la empresa inteligentes y interesantes que se van a poder, pues, no solamente de una en una, ¿no? Uno podrá crear, no sé, podemos hacer no sé, una célula, ¿no? Y Scrum, ¿no? De agentes, ¿no? Uno va a ser Scrum Master y le dices, tú vas a ser Scrum Master y el resto van a hacer y les vamos a dar rol de cada uno, ¿no? Podría ser a lo mejor interesante hacer un experimento que haría una célula de agentes inteligentes en una modalidad de Scrum, ¿no? Eh, Claro, eso sí sería y luego, interesante. y sería interesante escuchar una retrospectiva, ¿no? Ah, sí, sí, que lo hacen Eh, visible. ¿Cómo podemos mejorar? y si se empiezan a echar la culpa uno al otro, ¿no? Porque no llegamos a Sí, hacer puntos ¿no? sí, ese Sería hecho sería interesante, pero interesante. bueno, pero van a ser agentes, o sea, agentes significa hacer, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial entonces ahí, bueno, obviamente hay muchas cuestiones alrededor de riesgo, de, de cómo controlar, cómo gobernar todo eso, ¿no? De Eh, hecho, sí, hablamos aquí de la alucinación, pero hay otro riesgo que es como el sesgo. Y pues lo que dicen es, muchas veces la IA tiene como el mismo sesgo que sus desarrolladores. Y cuando tú o los datos con cuáles los entrenas, puede ser los dos, ¿no? Pero está, por ejemplo, de Gemini, el famoso caso cuando al inicio, cuando lo pidieron crear una foto o una imagen de los founding fathers de Estados Unidos, y para cumplir con la idea de la inclusión tenían allá todos los diferentes razas, pero ni una persona blanca y todas las personas que firmaron eh, la, la, sí, sí, la Declaración de la Independencia, ¿no? sí, fueron hombres blancos. Entonces, históricamente no tiene que ver con la inclusión, simplemente fueron hombres blancos porque esa era la situación. Y Gemini hizo algo ridículo. Y eso fue pues gracias a los sesgos de la gente que lo ha programado. Entonces, eso también mi opinión, un riesgo tremendo. Y si tienes agentes, pues agentes ya pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, ya no es que te da una respuesta o una imagen incorrecta, te va de pronto a ejecutar algo que tú no quieres, por un sesgo que está dentro del sistema o del algoritmo de la IA. ¿Cómo crees que podemos manejar eso? Sí, 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 cómo gobernar eso, ¿no? Sí. Realmente. Y de hecho, hay un video que he visto por ahí en YouTube, ¿no? Que han puesto como dos, así como dos celulares, ¿no? Y cada uno con una inteligencia artificial, entonces pusieron que se hablaran, ¿no? Y entonces se reconocieron, dijeron, oye, tú eres AI, ¿no? Y como yo, ¿no? Entonces hablemos en nuestro idioma, ¿no? Empezaron como con algo que nosotros no entendemos. Entonces pueden inventarse y comunicarse, pero seguramente, pues nuestro lenguaje
español, alemán, serbio, pues son pues muy parecidos al final, ¿no? Y no es que sean la manera más eficiente, ¿no? Ellos se pueden hablar en binario, ¿no? Y Sí, claro. pueden inventar un lenguaje mucho más eficiente, ¿no? Que nosotros, ¿no? Tal vez no tan divertido, pero eficiente, ¿no? Para lo que quieran hacer. Entonces, pues no lo sé, yo creo que vamos a ser testigos de esto, ¿no? Obviamente nosotros, ya sabes, escuchamos muchas pues cosas y incluso, ¿no? De los señores como el amado Elon Musk y muchos, ¿no? Que dicen, bueno, que sí, y la gente, pues la gente seria y la gente que sabe y la gente que está en la industria, el Sam Altman, ¿no? Mm. Que tenemos que ver, ¿no? Cómo realmente, bueno, en la Unión Europea pues, sacó bueno, una conferencia, una cumbre, ¿no? Hace el año pasado, ¿no? Para poner marco gubernamental, marco regulatorio, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Para la inteligencia artificial, porque, bueno, sabemos que aparte de que hay gente que la quiere usar de una manera ética bueno, y provechosa, pues la inteligencia artificial se puede usar para el crimen, ¿no? Sabemos, bueno, Mm. cosa que no hemos tocado tanto hoy, pero ciberseguridad, cibercrimen se está beneficiando, obviamente, de la inteligencia artificial, lo estamos hablando, ¿no? Ya sabes de estos casos, ¿no? Donde pueden impersonar a una persona, ¿no? Incluso, pues ya sabemos que incluso las imágenes, entonces dice, si una persona Mm. puede aparecer como yo y dice, ¿no? Y llamando a sus familiares pidiendo dinero, pidiendo contraseñas. Sí, los retos son muchos. No sé, sí, iremos viendo estas cosas. Pero bueno, digo, volviendo a un caso simple de agentes en una organización que al final pues todos estamos buscando, o sea, las organizaciones están buscando eficiencia, ¿no? Con la inteligencia artificial, están diciendo, bueno, pues cómo yo puedo ser más productivo, bueno, perder tiempo, reducir errores, pues como ganar a la competencia, y para eso me sirve la inteligencia artificial y puedo desplegar digamos, una fuerza laboral inteligente. Eh, Yo creo que esto, y además, como hemos visto en todas estas tecnologías, ¿no? Las cosas van acelerando, ¿no? O sea, no es que Claro. vayan despacito. Entonces, quién sabe, de aquí al año que viene o hasta el 2030, si volvemos a hacer un podcast en 3 años, sería interesante. A ver, sí, A ver qué ha cambiado. sí, Bueno, sí. y Bogdan, ¿qué recomiendas o cómo crees que digamos, una empresa que tiene sus datos en varios lados y está mirando, no sé, tiene su departamento de ventas con sus datos, contabilidad con sus datos, operaciones con sus datos, algo en la nube, algo offline? Si ellos quieren empezar a automatizar, a mejorar su eficiencia a través de nube y ¿cuáles son los primeros pasos que les recomiendas? Que digamos tiene 10 puntos, ¿no? Voy despacito y creo que muchos hemos recorrido, pero bueno, para estructurar, digamos, la conversación y si quieres como para ya el, para darle el wrap up de esta conversación. O sea, lo que nosotros decimos primero es que hay que definir estrategia, gobierno y marco de adopción dentro de la organización. Entonces, y eso es una cosa que, bueno, es fácil decir, pero obviamente una estrategia de inteligencia artificial tiene que estar alineada con la estrategia de la organización. Cómo implementar el gobierno de la inteligencia artificial, pues eso es en el punto 10, pero hay que definir el gobierno y marco de adopción. Ya lo hemos comentado, entonces eso significa la tecnología que va a evolucionar, los procesos que van a evolucionar y las personas que van a evolucionar, van a aprender, van a capacitarse para cosas nuevas que vayan saliendo y además puede que se incorporen personas, ¿no? IA, ¿no? En los equipos, ¿no? Número dos, seleccionar soluciones de IA adecuadas, ¿no? Entonces, eso es también una parte de ver. Y eso también es algo en evolución. Entonces, todo recetario es en evolución. No es, digamos, como la receta de la torta de la abuela, ¿no? Que sigue, o sea, desde hace 70 años en la misma, ¿no? Y sabe igual de rico, ¿no? Pero no, aquí las cosas evolucionan, ¿no? Tres, preparar datos de alta calidad.
Eso es una cosa que a muchas organizaciones le está costando, ¿no? Porque las tecnologías que tenemos, donde almacenamos los datos, pueden ser muy viejas, ¿no? Las bases de datos viejas, ¿no? Los servidores viejos, incluso no sabemos dónde están los datos. Entonces, ¿cómo evolucionar hacia unas plataformas más modernas, ¿no? A esos lagos de datos, ¿no? Plataformas como la que hay hoy en día que están dando, muchos fabricantes ahora importantes, pues están dando mucha importancia a la migración, esas plataformas modernas, ¿no? Que incorporan ya el gobierno y muchas capacidades, ¿no? De manejar los datos y asegurar la calidad y la integración con calidad. Eso es importante. 4, tenemos el implementar el enfoque de seguridad y ética, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que ver, bueno, son dos cosas también, ciberseguridad, ¿no? Que yo tengo que proteger los datos y la ética es cómo esas soluciones de inteligencia artificial, bueno, se incorporarán, bueno, en los credos, ¿no? También cada organización tiene su cultura, ¿no? De eso hablamos tú y yo mucho, ¿no? Que impacta y entonces esa cultura también comprende una ética organizacional. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Y a lo mejor uno no se encuentra, dice, bueno, ¿cuál es la ética a mí? Pero cuando uno llega a las soluciones concretas, tiene que tener unos guardarrailes, unos lineamientos de decir qué es éticamente correcto y qué no es, ¿no? Eh, si yo puedo tener una inteligencia artificial que haga espionaje de mi competencia, si eso lo voy a hacer o no, ¿no? Cosas así, ¿no? Número 5, ¿no? Considerar aspectos legales y regulatorios, ¿no? Eso también es muy interesante porque yo creo que los aspectos legales hoy en día y regulatorios para inteligencia artificial están mucho en evolución, ¿no? Pero los tengo que tener en cuenta, ¿no? Eso es otro ingrediente muy importante para, sí, ¿no? 6, gestionar riesgo o riesgos, ¿no? Todo tipo de riesgos que puede incorporar, pero esos son riesgos, ¿no? Operativos, riesgos reputacionales, todo tipo de riesgos que conlleva la adopción de la inteligencia artificial hay que gestionarlos, ¿no? Identificarlos primero, ¿no? Y luego gestionarlos, ¿no? 7 es una cosa importante que tal vez lo hemos, pero fomentar la cultura organizacional de experimentación. Eso es también importante porque, bueno, porque mucho hoy en día de inteligencia artificial es la experimentación, ¿no? Y eso lo hemos comentado, ¿no? Tener gente con buenas ideas, con tener la cultura, ¿no? De que permita que se hagan estos experimentos, ¿no? Que experimentos ya sabemos pueden ser exitosos, pero pueden ser fallidos perfectamente. 8 es gestionar cambio organizacional. Eso sí es importante, ¿no? Si estamos ya como una organización que va a incorporar la inteligencia artificial y todos esos aspectos que hemos mencionado anteriormente, pues cómo lo gestiono, ¿no? Gestiono internamente, ¿no? Y cómo lo difundo, ¿no? En la organización, ¿eh? 9, que tenemos una cosa importante que siempre, ¿no? Para todo, ¿no? Es monitorear y evaluar indicadores. O primero, definir, monitorear y evaluar los indicadores. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de adopción de la inteligencia artificial? Pues son múltiples, ¿no? Son indicadores de riesgo, son indicadores de seguridad, son indicadores, ¿no? De cambio organizacional, ¿no? Pues todos esos indicadores debería yo definir y ver, pues, y cuáles me interesan. Y sabemos que, bueno, pues si tengo 1000 indicadores no es bueno, pero ¿cuáles son esos importantes realmente? ¿Cuáles son los KPIs, ¿no? De mi transformación y adopción de la inteligencia artificial? Estos son como, digamos, los primeros 9 de nuestro recetario, pero yo creo que lo importante es el número 10, ¿no? Es donde nosotros entramos en juego. Entonces, el número 10 es colaborar con socios expertos en inteligencia artificial. Entonces, organizaciones como MyCloudOr, pues ayudamos con la experiencia que hemos tenido. Obviamente no somos ninguna empresa, ni somos empresa de energía, ni de banco, ni tal, pero recorrimos, podemos entender esos challenges y podemos trabajar con las organizaciones para, para que sean pues, gestionados y evolucionados de manera correcta, ¿no? Una organización, ¿no? Nuestro cometido principal es obviamente construir tecnología, construir servicios, soluciones, poner la tecnología y las personas que saben hacer eso, pero también en esos aspectos no podemos colaborar con la organización porque sí estamos trabajando en esos marcos
marcos de gobierno y de adopción de inteligencia artificial. Super, Bogdan. Creo que aquí tenemos un paso a paso ya muy bien estructurado para los que quieren iniciar. Y de pronto, última pregunta para cerrar. ¿Cuál libro, cuáles libros recomendarías acerca de IA o de nube? ¿O tienes otro libro que no tiene nada que ver, pero dices todos los líderes deben leer eso? Esa es buena, ¿eh? Pues mira, hay un libro recientemente que leí que se llama Artificial, que me parece interesante, eh, que es de unos dos señores, creo que se llama Belkis y, ay, no recuerdo los nombres, Artificial se llama. Creo Ujú. que lo podemos encontrar en Sí, cualquier librería, ¿no? Es bueno, es interesante, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Y muchas reflexiones sobre la adopción de la inteligencia artificial en distintos campos de, pues de la vida humana, de la educación, de la empresa, de los negocios, ¿no? También me gustaron los libros y a él le sigo también, ¿cómo se llama? Yuval Noah Harari, ¿no? Autor Nexus, sí, sí, lo de Nexus, pero también o sea, yo empecé desde Homo Sapiens, ¿no? Sapiens se llama el libro. Sapiens, Homo Deus. Sí. Sí, sí, exacto. Y pues él también reflexiona mucho sobre la inteligencia artificial y cómo inteligencia artificial al final es una etapa en la evolución, ¿no? De las civilizaciones nuestras y a dónde nos llevará. Yo creo que también, pues nada, chatear con la inteligencia artificial, ver, o sea, seguir los modelos, seguir las noticias eh, y leer las cosas que no tienen que ver nada con la inteligencia artificial también, ¿no? Porque también yo creo que pues uno se abruma, yo también trabajo todo el día en eso, ¿no? Entonces también me gusta a veces leer otras cosas que me hacen descansar, ¿no? Entonces, Cambia un poco de contexto. cambio, pues sí, ajedrez, ¿no? Por ejemplo, partidas de ajedrez o la física cuántica, ¿no? Cosas, o la música de la guitarra. Pues Bogdan, súper, muchísimas gracias por tu tiempo y también gracias a nuestros oyentes. Espero que encontraron valor en este episodio. Si es así, no olviden compartir eso en sus redes. Con eso, muchas gracias y hasta la próxima vez.